Amigos, amigas, ustedes saben que ayer Juntos por el Cambio se negó a dar quórum a la sesión que iba a tratar y que muy posiblemente iba a aprobar la ley de etiquetado frontal. Eso es muy grave, pero lo más grave, y lamentablemente lo que nos obliga a decir que es mucho peor de lo que creemos la situación, es que había dos leyes más que tampoco fueron tratadas por la negativa de Juntos por el Cambio. Hablamos de la ley de derechos de personas en situación de calle, que mañana estaremos tratando muy probablemente con uno de sus diseñadores, que es el diputado Federico Fagioli, y la ley de ampliación de derechos para trabajadores y trabajadoras viñateros y viñateras. A ver, nosotros que quizás no somos de aquella rama, por ahí no la comprendemos mucho o no comprendemos su dimensión, pero este es un programa que tiene su posición a favor constantemente de los recursos nacionales y de los derechos laborales en todas, pasando todas las fronteras, todas las provincias de nuestro país. La ley que ayer no se trató fue la ley para el régimen previsional diferencial para viñateros. Acá en infocampo.com.ar estoy leyendo, dice: la norma busca otorgar jubilación anticipada a quienes tengan 57 años y 25 años de aportes, y es una iniciativa de la legisladora Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos. A inicio de julio, 2 plenarios de comisiones de Cámara de Diputados, Previsión y Seguridad Social y Legislación del Trabajo, presidida por los diputados del Frente de Todos, Marcelo Casareto y Vanessa Siley, habían otorgado dictamen favorable al proyecto de jubilación anticipada para los trabajadores y trabajadoras de la actividad vitivinícola. Hay diferentes provincias que les preocupaba muchísimo, estaban atentos a que esta ley se aprobara. Se destaca este proyecto una mejor calidad de laburo para uno de los símbolos productivos de nuestro país, que es lo que trabajan con la uva, los trabajadores vitivinícolas, los trabajadores que laburan, los trabajadores y las trabajadoras que laburan en viñedos, que son producciones de las cuales muchas provincias dependen ampliamente y cuyas exportaciones argentinas, dependen ampliamente. Inexplicablemente este proyecto de ley no se trató, explicablemente, porque Juntos por el Cambio se negó a dar quórum, se negó a que dicho proyecto sea tratado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Las excusas fueron que, si bien lo vamos a charlar más adelante con la diputada nacional María Rosa Martínez, de que se buscaba incorporar al debate el proyecto de ley por la boleta única. Esto es una hipocresía mayúscula, siempre lo vamos a decir hasta el cansancio, la hipocresía de Cambiemos en ese aspecto, un frente que abogó por el voto electrónico, que está más flojo de papeles que auto usado, y que ahora de repente se transformaron en defensores acérrimos de la boleta de papel. Está muy bien la boleta de papel, pero usarla en este contexto para dificultar el accionar democrático, para dificultar el trámite legislativo, es realmente muy bajo, y no hace más que embarrar la cancha, no hace más que dificultar la comprensión de la actividad legislativa y que accedamos a leyes, que tengamos leyes de mejor calidad laboral en este caso, y de información como es la ley de etiquetado, y de dignidad como es la ley de personas en situación de calle. Vamos a adentrarnos en este tema, vamos a conectar con una de las personas que se está encargando justamente de ser la portavoz de este importante proyecto que se está debatiendo, que ayer no se logró debatir, pero que aún continúa en ciernes y que se está luchando por ser tratado. Hablamos de la diputada nacional Marisa Uceda. Marisa, acá Esteban Chiacho, bienvenida a Todas las Tormentas Juntas. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Bien, encantado, gracias por hacerte el momento para conversar. Antes que nada, ¿cómo tomaste ayer la noticia de el no tratamiento de la ley, centrándonos específicamente, que le daba mejores calidades de trabajo a los trabajadores viñateros y las trabajadoras viñateras? ¿Cómo fue la reacción? Mira, justo esta mañana me veía en una nota que nos habían hecho, sí, y la verdad es que la sensación que transmitía era la que tenía, de un enojo tremendo. Sí. Ayer me dio mucha bronca, hacía mucho tiempo que se venía trabajando en los 4 proyectos que estaban en el temario, sí, puntualmente en estos 2 que benefician a un sector tan importante de trabajadores mendocinos y mendocinas. Veníamos trabajando con los legisladores de la oposición, es un reclamo de hace más de 20 años. Nosotros creíamos que las diferencias políticas se resolvían de otra manera, no con estas mezquindades, y poniendo por delante los intereses propios antes que lo de los
las personas que representamos. Entonces ayer era una bronca tremenda la que tenía, no tengo otra forma de expresarlo. No, queda muy claro. Marisa, vos sos diputada nacional por Mendoza, sos abogada laboralista y en la Cámara de Diputados representás nacionalmente a la provincia de Mendoza, una provincia que uno imagina que lo que son trabajadores y trabajadoras vitivinícolas de los viñedos cumplen un pilar esencial en la actividad productiva de esa provincia y del país en sí. Para los que quizás no estamos en la materia tanto o la conocemos más superficialmente, ¿cómo mejoraba, cuál es la calidad actual de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas y cómo esta ley mejoraba sus condiciones? ¿Qué le traía? Mira, el trabajo de la viña, el trabajo que se hace en nuestras vides, que termina en esas botellas de vino exquisitos que puede consumir todo el país, sí, es un trabajo muy sacrificado que se lleva adelante de dos maneras, como obreros de viña o como contratistas. Los dos proyectos se trataban ayer. Los contratistas tienen la particularidad que son personas que trabajan la viña de manera conjunta con su familia, ¿sí? Digamos, llegan a las fincas, que así llamamos nosotros, sí, a las fincas, se instalan con sus familias, que son por lo general muy numerosas, padres, hermanos, tíos, primos, hijos, y trabajan por una mensualidad y por un porcentaje de final de cosecha, que se llama, ¿sí? Ese porcentaje es entre el 15 y el 19. Por eso se habían estipulado que las mensualidades fueran 10, en vez de 12 meses al año, 10 meses, y se compensaba esos 2 meses con este porcentaje. ¿Qué ocurre? Que las cosechas se venden en febrero, terminada la vendimia, y se empiezan a cobrar en julio, agosto y en cuotas. Entonces teníamos trabajadores 2 meses sin salario, y cómo repercute eso en sus jubilaciones. Te imaginás que era importante modificarlo. Y en el caso de los trabajadores de viña, los obreros de viña, porque los dos son trabajadores de viña, los obreros de viña, quedaron afuera de esa reforma maravillosa que se hizo del Estatuto del Trabajador Rural, hasta por el 2011, en donde se les otorgó el beneficio de la jubilación anticipada. 25 años de aporte y 57 años de edad sin distinción de sexo. Y esto no es un capricho, no es que nosotros queríamos que los trabajadores de viña porque sí estuvieran. La expectativa de vida de un trabajador de viña escasamente supera los 66 años. Por la situación física que implica. Es un trabajo de enero a enero, sí, de sol a noche, en donde las condiciones climáticas de la provincia de Mendoza afectan mucho. Nosotros tenemos un clima árido con una amplitud térmica muy amplia, sí, entonces tenemos temperaturas extremas en invierno que pueden estar cerca de los 10 grados bajo cero, sobre todo en las zonas de mayor producción vitivinícola como es Luján o el Valle de Uco, y de temperaturas de verano de los 42, 43 grados. Y acá el recurso hídrico es muy escaso, y tenemos permisos de riego, y si tu permiso de riego es a las 3 de la mañana, el obrero regador a las 3 de la mañana, haga frío o haga calor, tiene que salir a regar. Vos imaginate cómo afecta esto a la salud, digamos. Ni hablar de la artrosis, de las escoriaciones en la piel, son sin fines, las hernias de disco, porque las vides son enanas, son pequeñas, de escasa altura, y hay que estar por debajo de ellas. Entonces, había que otorgarles este beneficio, porque aparte que es de justicia social, es de igualdad constitucional, es otorgarle calidad de vida a un sector que para la provincia de Mendoza es vital, como vos decías, y que durante la pandemia fue declarado esencial. Si le reconocemos ese valor para nuestra economía regional, la verdad que era una canallada no avanzar sobre esta ley. Bueno, sí, los diputados de mi provincia decidieron ser canallas, los de Juntos por el Cambio. Sí, y con no es por tirar más leña al fuego, pero con el agravante de que por ahí nosotros en Buenos Aires conocemos de a poquito la situación en Mendoza, que yo por ejemplo no la conocía con la profundidad que vos la has descrito, pero tus coterráneos, en este caso de Juntos por el Cambio, la conocen y aún así no dieron quórum. Mira, Mendoza tiene una particularidad. La mayoría de nosotros ha tenido algún familiar que ha sido viñatero. Claro. Ellos lo saben. Pero bueno, nada, es lo que yo te decía, cada uno sabe qué intereses
quiere representar cuando llega a los lugares de representación. Yo llegué a esta banca con el fiel propósito de representar los derechos de los y de las trabajadoras, vengo de una familia de trabajadores y no lo voy a renunciar. Por más especulación política que hay en el medio. Y Marisa, también, a ver, nosotros queríamos también tener esta conversación, sabemos que es un día súper movido y que las emociones no pasan por su mejor momento porque, bueno, estamos todos ofuscados con lo que pasó ayer, imagino, en tus zapatos, pero además también porque se dice, bueno, ayer no se dio quórum a la ley de etiquetado frontal, lo cual de por sí es muy grave, pero no fue solamente eso, ¿verdad? Hay una ley como esta que tampoco fue tratada. Claro, eran 4 leyes importantes, pero aparte no hay excusa. El quórum es una herramienta del juego político válida. Yo no me opongo a que se use, no se use, pero hay circunstancias en donde no puedes justificar por qué lo estás haciendo. Son leyes que tienen dictamen, y dictamen de mayorías amplias, es decir, que hay consenso sobre esas leyes. Cuando salieron, los diputados de mi provincia se encontraron con los trabajadores de Viña que nosotros le habíamos y los habíamos invitado para que celebráramos esta sanción, les dijeron que no estaban de acuerdo con la ley y no pudieron explicar por qué. Digamos, una diputada tuvo la caradurez de decir que no había llegado su vuelo. Digo, que no había llegado, ¿cómo que no había llegado su vuelo? ¿En qué claro, sentido? que llegó su vuelo tarde porque no sé, porque eligió tomar su vuelo, un vuelo tarde. Digo, son los mismos que se fueron en auto en la mitad de la pandemia. No, es indignante. Lamentablemente, Marisa, te quiero preguntar como cierre qué expectativa hay para que esto continúe, pero vuelvo un segundo sobre lo que decías. Amén de los perjuicios y la mala situación que se mantiene para los viñateros por esta inacción, también en términos nacionales contribuye lamentablemente al desprestigio del Congreso, porque que alguien no te pueda explicar por qué no apoyó una ley que mejoraba a su pueblo, porque eso es representante de ellos entonces. Perdón si es medio contundente. Claro, por eso es mi bronca, porque no hay excusa que alcance. No pedimos que trataran, la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. No, eran leyes que favorecían a nuestra ciudadanía, con acciones eficaces y reales. Es más, te digo, etiquetado frontal, que es una herramienta de salud pública y que es un derecho que tenemos como consumidores, a la provincia de Mendoza la beneficia económicamente. Porque como tantas otras provincias, nosotros somos productores de fruta. Y vos, cuando salga, porque va a salir la ley de etiquetado frontal, nosotros no nos damos por vencidos, cuando vayas a comprar un juguito de manzana o unas galletas que digan que tienen sabor a naranja y que tienen naranja, efectivamente van a tener que tener el componente de la fruta. Claro. Entonces esto va a impactar en nuestras economías regionales. Mendoza ayer salía ampliamente favorecida, pero bueno, Cornejo y a quienes él manda tendrán que darle la explicación al pueblo de Mendoza. Marisa, la última, ¿no? A ver, agradecerte el tiempo, también a tu equipo de prensa que nos enlazó tan rápido con vos. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿No? Preguntándote como ciudadano, más que nada, ¿qué expectativas tenemos para que estas leyes salgan? ¿Cómo van a continuar para que etiquetado frontal, situación de gente en situación de calle, derechos para personas en situación de calle y derechos laborales incorporados para trabajadores y trabajadoras viñateros, cómo se va a continuar para que dichas leyes sean tratadas y aprobadas? Nuestro presidente de bloque ayer fue muy claro al respecto. Desde ayer ya empezó la negociación para poder tomar la sesión lo antes posible. Etiquetados corre el riesgo de perder estado parlamentario, para que se entienda, implica tener que volver a empezar un camino que tanto costó. Y no estamos expuestos a que eso ocurra porque entendemos lo que significa que nuestros chicos y nuestras chicas estén bien nutridos, digamos. Nosotros tenemos una situación gravísima que no nos es ajena de pobreza, en donde los más afectados son los niños y las niñas de nuestro país, pero si además no somos conscientes de que la comida que le estamos llevando a los comedores para suplir esa falencia que es nuestra, y que estamos dando la batalla para que eso se revierta, si no le vamos a llevar alimentos nutritivos, estamos favoreciendo esa situación de desigualdad y de vulnerabilidad. Entonces, nosotros la batalla la vamos a dar y antes del 30 de noviembre, etiquetados y las leyes de los viñateros y contratistas de mi provincia va a salir.
Marisa, gracias totales por tu tiempo, un fuerte abrazo y esperemos que la próxima charla sea con mejores noticias. Seguro que así va a ser, seguro que así va a ser. Te agradezco a vos el llamado. Un placer, hasta pronto, Marisa. Adiós. Ella era Marisa Uceda, diputada nacional por el Frente de Todos, representando a la provincia de Mendoza. Marisa Uceda es una de las voceras, bueno, como en los grupos, viste, se le dice vocera de tal ley, es una diputada en realidad, una de las que desarrolló y que más ímpetu puso en la ley que permitía, el proyecto de ley que permitía un régimen previsional diferencial para viñateros que le daba una mejor calidad de trabajo a ellos y a ellas, a esos trabajadores y trabajadoras. Quizá en Buenos Aires no estamos tan familiarizados en Buenos Aires con ese tipo de laburo, pero en Mendoza es esencial, ella lo describió muy claro. E indigna, uno cuando más profundiza, más se indigna con lo que ha pasado ayer en la Cámara de Diputados.